Hermanos, que el Señor les bendiga. Un saludo en el amor de Cristo. Este que le habla es su hermano Pedro Correa, de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en Vega Baja, Pueblo. En el día de hoy estamos en sustitución de nuestro maestro Néstor Ortiz, así que vamos a estar discutiendo un poco la clase que concierne al próximo domingo 28 de abril. Ya como saben, comenzamos una nueva unidad en el expositor. Estamos en la unidad 2. El tema es estudio de la carta a los filipenses. A manera de resumen de la clase anterior, que fue una clase más introductoria para conocer un poco el contexto cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, analizamos algunos aspectos introductorios de la carta como la autoría, los propósitos y contextos geográficos, entre otros. Además estudiamos algunos temas medulares como los oponentes a los que se enfrentó Pablo, así como opiniones de dónde se escribió la carta. La lección también incluyó un resumen de la evangelización durante el segundo viaje de Pablo y finalmente, ¿verdad?, hasta llegar a la obra misionera en Filipos. Así que en esta mañana vamos a estar discutiendo la lección número 10 que se titula El vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia es una expresión que hizo Pablo en la carta a los filipenses, muy conocida. Vamos a estar hablando un poco en detalle sobre esta expresión y qué significa para nosotros como creyentes. Así que vamos a comenzar rápidamente. Vamos a estar contemplando el libro de Filipenses, el capítulo 1, desde los versos 1 al 30. Si no tiene el expositor, puede buscar ya el capítulo 1 desde el verso 1 y vamos a estar haciendo la lectura en clase. La afirmación fundamental para esta lección lee como sigue: la resurrección de Cristo es la garantía de una vida plena, presente, y la ganancia de una vida inmortal en el futuro. Y esta afirmación fundamental está basada en el versículo para meditar que se encuentra en Filipenses 1:21 y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Algunos objetivos que vamos a estar, ¿verdad?, cubriendo para, ¿verdad?, esta clase. En primer lugar, tenemos que vamos a estudiar los elementos introductorios de la carta. Ya comenzamos a introducir un poco, ¿verdad?, el contexto histórico de cuándo se escribe la carta, en qué momento se escribe, ¿verdad?, en qué condición estaba Pablo, dónde se encontraba cuando escribió la carta. También vamos a estar conociendo la situación del apóstol en su prisión en Roma, como bien mencionamos, ¿verdad?, en ese momento, en esa situación, y cómo él escribe la carta en su estadía en la prisión. Y vamos a valorar la importancia de él vivir, ¿verdad?, vivir y morir en Cristo. Amén. Así que antes de comenzar a resumir la clase, quisiera hacer la lectura. Me pueden seguir. Vamos a estar leyendo Filipenses 1 desde el verso 1. Pueden encontrar la lectura en clase, en el expositor, o pueden, ¿verdad?, buscar en su Biblia también. Así que por aquí sí, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y ahora vamos al verso 18, dice: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. El verso 19 dice: porque por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y el verso 20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Así que vamos a estar comenzando a hablar un poco
sobre la introducción de la clase, en la parte 1, ¿verdad? Algunas palabras, como bien leímos aquí, introductorias de Pablo. Y ciertamente Pablo escribe la carta a los filipenses junto a Timoteo. Como bien sabemos, Timoteo estuvo desde los inicios de la evangelización de la iglesia en Filipos y representó a Pablo, ¿verdad? En varias ocasiones, siendo muy conocido en esa comunidad. Ambos se identifican como siervos o esclavos en esta carta, ¿verdad? Con un tono un poco distinto a lo que Pablo acostumbraba o la manera en que Pablo escribía, ¿verdad? Es un tono más amistoso para ilustrar la unidad de los creyentes en Cristo. Por eso es que describe, ¿verdad?, a los recipientes de la carta como santos en Cristo Jesús, en otras palabras, separados del mundo y del pecado. La carta hace referencia a todos los creyentes en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, y es, ¿verdad?, muy interesante mencionar que una de las primeras referencias que se hace en la palabra, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, sobre diáconos y obispos, ¿verdad?, sobre estos ministerios, es en la carta, ¿verdad?, a los filipenses. Así que es importante que conozcamos este dato. Así que desde el comienzo de la carta, Pablo apela a la oración por la iglesia como alma poderosa del cristiano. Y esto es muy importante porque bien sabemos, la oración del justo puede mucho, una iglesia unida orando y clamando. Dios va a contestar nuestra oración. Así que una alma importante y poderosa que tenemos como creyentes. Amén. Y Pablo así lo establece. Verdaderamente, ¿verdad? Pablo da gracias al principio de la carta por la fidelidad, ¿verdad?, de los filipenses desde su conversión, estando, ¿verdad?, convencido de que Dios, quien había comenzado en ellos la obra de salvación, la iba a culminar hasta el retorno de Jesús. Esto me acuerdo de una canción bien, ¿verdad?, un himno bien conocido. La terminará, Jesús terminará su obra en mí. Así que Pablo llevaba este pueblo en su corazón, ya que mientras él estaba en prisión pasando sufrimientos en defensa del evangelio, los filipenses les enviaban ayudas a Pablo. Así que había una relación entre Pablo y los filipenses. Y Pablo cierra estos primeros versos que leemos en la carta asegurándole a sus hermanos que Dios era testigo de cómo Pablo los amaba, ¿verdad? En el amor entrañable de Cristo, en otras palabras, el amor de Cristo es derramado en los creyentes por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, amén. Así que verdaderamente no hay mayor amor que el que Cristo nos da a nosotros a través de la salvación, amén. Ya moviéndonos a los versos del 9 al 11, Pablo hace unas peticiones a los hermanos en Filipos a través de la carta y era que el amor de ellos abundara cada día más. ¿Para que fueran qué? Para que fueran más sensibles moral y espiritualmente con el fin de discernir la voluntad de Dios. Esta petición, si la buscamos en la palabra también, se vuelve a mencionar en Primera de Tesalonicenses 4:10. No la voy a leer por cuestión de tiempo, pero pueden buscar esa referencia. Así que él le pedía a los Filipos, ¿verdad?, que ese amor abundara cada día más para que fueran más sensibles. Amén. Cuando nosotros como creyentes estamos llenos del amor de Dios por medio del Espíritu Santo y nos sometemos, Él nos da el conocimiento y discernimiento espiritual para aprobar lo que es agradable al Señor y desechar, ¿verdad?, lo que tal vez nos aleja de su propósito. Así que es importante que nosotros, llenos de amor, mediante el Espíritu Santo, podamos nosotros aprender a discernir las cosas que son espirituales y las cosas que no lo son. Cuáles son esas cosas que nos convienen y cuáles son esas cosas que no nos convienen. En otras palabras, podemos discernir entre lo bueno y lo malo, pero con la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Así que también Pablo menciona que la finalidad es que nosotros como creyentes seamos sinceros, que seamos irreprensibles, con el fin de ¿qué? De alcanzar la salvación. Así que nuestra vida presente debe vivirse teniendo como referente la vida de Cristo y nuestra relación
futura con Él. Así que si hacemos una conexión entre el título de la clase, para mí el vivir es Cristo, ya aquí hace un referente de que nosotros como creyentes tenemos que tomar como ejemplo cómo vivió y cómo caminó Jesús. Es nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Es nuestro primer referente para que nosotros podamos conocer y saber cómo debemos caminar en esta vida. Amén. También dice, y nuestra relación futura con Él. Es una relación constante que vamos a mantener mientras estemos en este mundo, ¿verdad? En este cuerpo, en esta vida. Tenemos que tener siempre en mente y en la conciencia, ¿verdad? Seguir a Cristo, ¿verdad? Es nuestro fundamento y es nuestro primer ejemplo a seguir. Dice que por medio del Espíritu Santo, el cristiano imita a Cristo. ¿En qué lo imita? En sus actitudes, pensamientos y en sus actos para la gloria de Dios. O sea que Jesús, como yo hablaba recientemente a algunos jóvenes, es nuestro influencer. O sea, hay tantos influencers en este tiempo, tantas personas, ¿verdad? Muy famosos y conocidos en las redes sociales y en los medios de comunicación que tienen muchos seguidores y followers, pero qué lindo es que nosotros podamos comprender que el mayor ejemplo para nuestra vida que podemos seguir confiadamente es Jesús. Amén. Así que nosotros como creyentes debemos imitar esas actitudes que tuvo, imitar esos pensamientos, imitar esos actos. ¿Para qué? Para que en todo momento Dios sea glorificado. Moviéndonos ya a la segunda parte de la lección, recuento de Pablo, de su situación en prisión y conclusión, vamos a estar ya contemplando desde los versos 12 al 30. Amén. Se subtitula Efecto primario, la valentía de predicar a Cristo. Wow, y esto cuando lo escuchamos, sabemos, ¿verdad?, que Pablo describe su situación como preso por causa de Cristo. Sabemos que las cárceles en esos tiempos no comparan, ¿verdad?, a las cárceles de hoy en día. Sí sabemos que hay lugares y países donde aún, ¿verdad?, esas cárceles no es bonito uno estar encerrado en esas prisiones, pero bien sabemos que la situación por la cual atravesó Pablo a través de su encarcelamiento no era un ambiente bonito para uno inspirarse o escribir. Y aún así él tuvo, ¿verdad?, la fuerza y obviamente, ¿verdad?, Dios estaba con él. Y a través de esta situación de encarcelamiento, sabemos, ¿verdad?, que él fue inspirado para escribir estas cartas a las distintas iglesias. Y él establece que su situación en ese momento en la cárcel, ¿verdad?, ha sido para beneficio y progreso del Evangelio. Esto me hace pensar en los cristianos, ¿verdad?, perseguidos en muchos países alrededor del mundo. Cómo el Evangelio es tan difícil de compartir, ¿verdad?, porque hay persecución. Pero él dice, ¿verdad?, que esta situación, aunque era fuerte para él, amenazaba su libertad, amenazaba su vida. Era de beneficio y progreso para que el Evangelio pudiera ser esparcido. Amén. Así que este afirma que mediante su encarcelamiento como siervo de Cristo, queda demostrado, ¿verdad?, que su discipulado participó, ¿verdad?, de los padecimientos de Cristo. Así que ciertamente fue un ejemplo, ¿verdad? Y fue una probadita de las cosas que Cristo padeció, pero sí él tuvo, ¿verdad? Vivió en carne y hueso esa experiencia de poder estar encarcelado, de el sufrimiento, ¿verdad? De todas esas prácticas que hacían en contra de los prisioneros en ese tiempo, minando sus derechos, ¿verdad?, civiles. Pero a través de la experiencia del encarcelamiento, queda demostrado su discipulado, participando, ¿verdad?, de los padecimientos de Cristo. O sea que el ejemplo de Pablo ha estimulado a otros a predicar a Cristo sin temor, ¿verdad? Pero por otro lado también, si leemos en esa lectura entre los versos 12 al 20, Pablo habla sobre otros contenciosos que predican el Evangelio con motivaciones impuras o con ambiciones personales, y eso bien lo sabemos que en la actualidad existen esas personas que tal vez su motivación principal para predicar el Evangelio no es que se salven almas, ¿verdad? Son otros objetivos, pero me trae mucho la atención que lo más importante que Pablo establece es que Cristo sea predicado en tiempo, fuera de tiempo. Así que lo más importante es que nosotros podamos emular esto y poder ser parte
¿verdad? Del gran llamado de que vayamos por el mundo y predicamos el Evangelio, comenzando desde nuestra comunidad, desde nuestra familia y así sucesivamente. Así que lo más importante, a pesar de las motivaciones de los hombres, ¿verdad? Y sus intenciones, es que Cristo sea predicado. Más adelante Pablo habla también sobre la posibilidad de ser liberado de la cárcel confiando en la oración de la iglesia y otra vez de la ayuda del Espíritu Santo, porque verdaderamente nosotros solos no podemos hacerlo. Amén. Así que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos vencer. Amén. Y otro elemento importante es la oración de la iglesia. Como mencionaba al principio, o sea, la oración es una arma poderosa, es un arma poderosa para la iglesia y para nosotros como creyentes. Más adelante, entre los versos 21 al 26, hay una decisión importante y Pablo habla sobre morir con Cristo o quedar en la carne. Y aunque Pablo habla sobre la posibilidad de ser liberado, él reconoce la posibilidad de morir. Y esta expresa que lejos de ser una vergüenza, o sea, que morir sea una vergüenza, morir es una forma de que Cristo pueda ser magnificado en su cuerpo por vía de la muerte, por su liberación. Amén. Así que, aplicándolo a nuestra vida, para los creyentes, la vida, o sea, la muerte no es el fin de la vida, sino parte del proceso de vida eterna que comenzó en el momento que nosotros decidimos creer en Cristo y aceptarlo como nuestro Salvador. Y que culminará, ¿verdad?, en la glorificación de este cuerpo por la resurrección de los muertos. La palabra bien establece, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero, o sea que nuestra esperanza de salvación es que nosotros, luego que este cuerpo muera, vuelva al polvo, nosotros vamos a ser glorificados en esa resurrección cuando Cristo venga por su iglesia. Esa es nuestra esperanza, amén. Así que por eso es que, como Pablo, podemos decir nosotros en confianza que el vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, que nuestra vida, en el tiempo que estemos en este mundo, podamos emular a Cristo. Podamos emular, ¿verdad?, ese pensamiento, esas acciones. Y que si morimos, pensemos, ¿verdad?, que aunque este cuerpo va a dejar de existir, tenemos una esperanza redentora de que Cristo nos va, ¿verdad?, a levantar y vamos a estar en las mansiones celestiales en ese tiempo. Así que, aunque Pablo sabe que morir es muchísimo mejor, pues representaría estar inmediatamente ante la presencia del Señor. La realidad es que nadie quiere morir, todos nosotros estamos en la tierra, ¿verdad? Lo que buscamos es vivir una vida plena, pero sí, él menciona que sí podría ser o representaría, ¿verdad?, un beneficio porque se adelantaría, ¿verdad?, para estar en la presencia del Señor. Se le hacía difícil escoger, ya que el servicio en la obra, ¿verdad?, en la tierra, es vital para el progreso del Evangelio. Así que es importante que cada uno de nosotros aportemos nuestro granito de arena en el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida para que seamos útiles y podamos esparcir este Evangelio mientras vivamos en nuestra tierra. Amén. Así que Pablo reitera que tiene la confianza de que quedará con vida algún momento adicional para beneficio de la obra del Evangelio, siendo el Señor siempre glorificado en Pablo a través de su liberación y retorno a Filipos. Amén. Ya moviéndonos a los próximos versos, desde el verso 27 al 30, recomendaciones finales del capítulo. Finalizando el capítulo 1 de la carta a los filipenses, Pablo adelanta dos temas del próximo capítulo. En primer lugar, habla sobre la preocupación por la firmeza y unidad de los filipenses. Y como segundo tema, oposición y sufrimiento. O sea, Pablo pasa de los asuntos en la cárcel a los asuntos de los filipenses. Pide que se comporten como es digno de los creyentes en Cristo, de manera que estén firmes en el Evangelio en un mismo sentir. Amén. También Pablo discute sobre ejercer la ciudadanía y que ahora estos son ciudadanos del cielo, estableciendo, ¿verdad?, que un buen ciudadano del cielo lo será siempre de Roma.
Él se refiere a que el Evangelio debe incidir en todos los ámbitos de la vida, político, social, cultural y económico. O sea, que nosotros como creyentes, en todas las esferas donde estemos, en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestros entornos, en nuestra comunidad, donde sea que Dios nos ponga, siempre el Evangelio no es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Se debe reflejar a través de nuestro ejemplo y nuestro testimonio, donde sea que estemos, en el ámbito que estemos, amén. Muchas veces critican que la iglesia no debe involucrarse en asuntos políticos. Sabemos que hay un partido, ¿verdad?, existente que va a participar en las próximas elecciones, ¿verdad? Y ya tiene varios candidatos que ya han ganado en años anteriores. Y sabemos, ¿verdad?, que aunque no es un tema que muchos creyentes no les gusta, sí es necesario que nuevas generaciones se levanten con, ¿verdad?, que tengan una creencia con sana doctrina, con buenos valores para que podamos pelear contra esas ideas nuevas que están surgiendo, ¿verdad?, que son contrarias al Evangelio, ¿verdad?, y a lo que nosotros hemos creído. Así que es importante que en la esfera que estemos, ¿verdad?, con mucha sabiduría, podamos influenciar a otros y que ellos vean a través de nuestro testimonio y nuestras acciones que somos diferentes y que tenemos algo distinto. Amén. Uno de los elementos que Pablo afirma aquí es mantener la unidad en un mismo espíritu y en una misma alma. O sea, en otras palabras, que tenemos que estar unánimes juntos, de manera que puedan cumplirse los propósitos de Dios en la comunidad de fieles. Así que nosotros como creyentes en nuestra comunidad de fe somos un solo cuerpo, pero el cuerpo tiene muchas partes. El apóstol también habla sobre esto en una de las cartas, así que el cuerpo de Cristo es importante y cada uno de nosotros, ¿verdad? La labor o la tarea o el llamado que tengamos en nuestras manos es igualmente importante y con nuestro granito y aportación todos juntos aportamos hacia el mismo objetivo, ¿verdad? Que es ganar almas para Cristo, ¿verdad? Pero hay algo importante, tenemos que estar unidos, ¿verdad? Unánimes, en un solo pensamiento, con un mismo objetivo para que podamos ser efectivos. Y si bien es cierto, ¿verdad? La iglesia se ha visto siempre rodeada de enemigos y opositores, y en Filipos no era la excepción, pero si los creyentes están firmes en Cristo, no hay por qué temer, ¿verdad? Pues Dios está como un muro de protección, Dios está ahí con nosotros, amén. Así que la palabra importante, ¿verdad? Unánimes, aunque el enemigo se levante contra la iglesia, si nos unimos, ¿verdad? Y estamos con una misma visión y una misma finalidad, ¿verdad? Que es cumplir ese llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón, vamos a ser efectivos. Dice que por tal razón no debemos vivir atemorizados por los enemigos. Para Pablo, dice que era un honor sufrir por la causa de Cristo y del Evangelio. En este tiempo la iglesia se tiene que levantar más fuerte. Todas estas olas, ¿verdad?, de nuevas ideas en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra ha sido aún más fuerte. ¿Verdad? Y verdaderamente hay mucha gente bien preparada en muchas esferas en el gobierno, en las ramas políticas, ¿verdad?, en la empresa privada. Y es bien importante que nosotros también nos preparemos y estemos a la par con este tiempo para que podamos combatir, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Así que sabemos que es una lucha espiritual que sufrimos como iglesia, como familia, que sufren nuestros hijos, que sufrimos, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por este sufrimiento por causa del Evangelio. Dice, el sufrimiento de los justos y piadosos ha sido parte integral de la vida de fe, como sabemos históricamente, cómo la iglesia ha luchado, ¿verdad? Ha sufrido, ¿verdad?, por todos estos siglos para mantener, ¿verdad?, esta palabra viva. Así que de la misma manera que Cristo padeció, nosotros como seguidores no estamos exentos de padecer por la causa de Cristo. Amén. Así que, en resumen, para ir cerrando, ¿qué es vivir en Cristo? Vivir en Cristo significa que imitemos el ejemplo de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y dijo, eso es lo que Pablo quería hacer y decir. O sea, la iglesia se benefició de su ejemplo. La palabra dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso está en 1 Corintios 11:1. ¿Y qué haría Jesús en esa situación? Es lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad? Emular eso. ¿Qué es vivir en Cristo? Vivir en Cristo significa que estemos dispuestos
a renunciar a todo. Lo que nos impide poder acercarnos a Cristo, poder tener a Cristo. Amén. Así que el testimonio de Pablo al respecto dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Eso se encuentra en Filipenses 3, versos del 7 al 9. Amén. Así que vivir en Cristo significa que Cristo debe ser nuestro enfoque. Amén. Nuestra meta y nuestro mayor deseo. Cristo debe ser el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo. Mientras corremos esta carrera en la tierra que tenemos por delante, nos despojamos de ¿qué? De todo peso del pecado que nos asedia, fijando nuestros ojos en Jesús. Amén. Eso se encuentra en Hebreos 12, del 1 al 2. Así que para cerrar, al igual que expresó Pablo, ¿verdad? Y el título de la clase, podamos nosotros también decir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo. Espero que esta clase haya sido de edificación. Les invito a que, ¿verdad? Vayan a su expositor, lean la lección, la repasen y que por favor, ¿verdad? Se congreguen el domingo y puedan disfrutar de la clase en vivo y a todo color en sus iglesias. Para, ¿verdad? Si bien es cierto que esta herramienta virtual es muy buena para, ¿verdad?, ser de beneficio a los que no podrían llegar a la iglesia o a los que quisieran repasar esta clase, es mucho más efectivo, ¿verdad?, que usted vaya y comparta con sus hermanos juntos en armonía y pueda, ¿verdad?, disfrutar, hacer comentarios, preguntas y aprender juntos. Así que gracias por estar con nosotros. Les invito, ¿verdad?, a que compartan este video a los que sepan que va a ser de edificación para que puedan también disfrutar de esta lección. Así que gracias por conectarse. Muchas bendiciones. Dios les bendiga.